Y ahora voy a compartir pantalla. Acá. Avísenme. Voy a desconectar cosas para que no absorban tanto internet. Aunque en realidad lo que siempre jodía era el Dropbox. Que ahora que aprendí no lo conecto más y... O sea, no lo conecto más cuando estoy en esto y no tengo problema. ¿Se ve la pantalla? Sí. Genial. Bueno, arrancamos entonces. Total, esto va a quedar grabado. Ahora el problema es, cuando yo estoy grabando, si alguien quiere entrar, hay que autorizarlo. Y yo no sé cómo hacer para que me avise que hay alguien esperando. Ese es un tema. Y tampoco sé ni siquiera cómo habilitarlo desde acá. A ver. Ahí está, ok. Participantes. ¿No habrá una opción Sí, para acá está, habilitar acá está. el No, acceso me al queda el chat? cuadradito ahí de participantes. Y con eso lo dejo abierto y si alguien trata de entrar me va a avisar. Ahí en el de participantes. Lo dejo abierto acá a un costadito. Listo, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver la relación con el mundo, digamos, básicamente, que tiene que ver fundamentalmente, como habíamos visto en la primera clase, con el tipo de cambio, aunque en realidad, aparte del tipo de cambio, hay otras cosas como las reservas, que obviamente están en directa relación, pero uno tiene que ver con un precio, digamos, que es el precio de la divisa fundamental con la cual se miden los intercambios internacionales, que es el dólar, aunque en realidad nosotros en nuestro comercio, los cuadros que yo tengo están atrasados, obviamente, porque son de esa época que les comenté. Y de hecho, hoy estaba pensando que algunos de los ejercicios que se van a plantear para que hagan individuales o en grupo va a ser actualizar alguna de esas cosas para que ustedes se acostumbren a ver de dónde sacar la información y qué cosas son las que surgen cuando tratan de sacar la información. Porque todos esos cuadros siempre tienen discusiones. Por ejemplo, la discusión de la inflación en la época de Moreno, si la inflación era una o era otra, entonces hay distintas fuentes. Está la inflación del Congreso, la inflación del INDEC, la inflación de las provincias, etcétera, etcétera. Esas discusiones con más razón también se dan respecto de la discusión del dólar o del tipo de cambio o de la tasa de interés que paga la Argentina en relación con las tasas de otros países y por ende también influye en el tipo de cambio, digamos. Eh, y las reservas. En las reservas hay un montón de discusiones que no vamos a dar todas hoy, algunas vamos a tocar tangencialmente, pero sí en la próxima clase que, como siempre, en la primera clase yo expongo, que sería la de hoy, y en la segunda clase es más un debate y preguntas. Les pido por favor que preparen preguntas sobre cosas que hayan visto en esta clase o que vayan surgiendo de lo que miran en los diarios, de las discusiones que han escuchado y demás. Siempre sobre este tema, que en este caso va a ser relación con el exterior, exportación, importación, que es lo que hace al corazón de la balanza de pagos, tipo de cambio, qué es el tipo de cambio real o el tipo de cambio multilateral, nuestros principales socios comerciales, que son cosas que vamos a ir viendo después, y ese tipo de cuestiones que nos relacionan con el mundo, digamos, ¿no? Entonces, primer punto, algunos indicadores erróneos de cuál debería ser el tipo de cambio según, en general, los que yo me hago tan amigo, aunque también, como habrán visto hoy, me estoy siempre haciendo cada vez más amigo de Martín Guzmán. Hoy salí en varios medios diciendo que Cristina tiene razón, que hay ajuste fiscal y que Guzmán miente o engaña, con lo cual dudo que me llame a su equipo. De todos modos, aunque me llamara, estoy seguro de que yo no aceptaría, con lo cual no tenemos ningún problema ninguno de los dos. Él probablemente no sabe ni que yo existo, y yo le pego unos palos porque además este contrapunto de si hay ajuste fiscal o no hay ajuste fiscal, en el caso de Cristina no dijo Guzmán ajustó y se hace el tonto, pero en el caso de Guzmán, cuando contesta, está claro que le está contestando a Cristina. Así que, y obviamente no tengo la más mínima duda de que lo que dijo Cristina estaba asesorada por Kicillof, porque alguien le tiene que explicar algunas cosas que tienen que ver con lo que es lo fiscal y demás, que es bastante complicado y engorroso, y Kicillof seguramente colabora en eso. Bueno, algunos indicadores erróneos de cuál debería ser el tipo de cambio, o algunos inducidos por los mercenarios y los
operadores mediáticos, economistas o no economistas, como Martín Tetaz o Milei. Martín Tetaz no es economista, es administrador de empresa o contador, no me acuerdo. Ellos hablan, por ejemplo, del valor del dólar en base. Esto es un resabio de la época que ustedes no recuerdan porque eran muy niños o niñas o no directamente, no sé si habían nacido, que es la convertibilidad, que se terminó en diciembre del 2001, o en realidad técnicamente nunca se terminó, pero sí se terminó, la ley de convertibilidad nunca se derogó, pero lo que sí se terminó fue el 1 a 1 del dólar. Ese 1 a 1 del dólar, si no recuerdo mal, se cayó en enero del 2002. De esa época hay un resabio que es divido la base monetaria, que ahora voy a explicar qué es, aunque ya lo expliqué en la primera clase, pero muy por arriba, sobre las reservas en dólares, obviamente, y otros formatos de reservas, como puede ser el oro y otras divisas del Banco Central. Esto sería el dólar teórico. Esa mentira tenía que ver con la época de la convertibilidad. En la época de la convertibilidad, lo que se suponía que había hecho la Argentina, que es como, si le expliqué alguna vez, como si alguien que tiene problemas de violencia se cortara el brazo derecho para no pegar más y tarde o temprano va a aprender a pegar con el brazo izquierdo, además de quedar bastante complicado para su vida normal. Bueno, un país que no tiene política monetaria ni cambiaria, porque definió una caja de conversión que dice por cada peso que hay en la calle hay un dólar guardado en el Banco Central, o el Banco Central tiene un dólar guardado en algún banco extranjero, o tiene un lingote de oro que vale tantos dólares y demás. Eso era la convertibilidad. Básicamente, cada peso, para que no se estuviera desvalorizando permanentemente, se supone que tenía un dólar guardado o algo, una divisa extranjera sólida, digamos, oro, dólares, euros, yens, guardadas en el Banco Central. ¿Qué pasa? Si ustedes en ese momento, por ejemplo, están permanentemente teniendo un déficit en su balanza de pagos, que la balanza de pagos se forma de lo que le compro y le vendo al mundo, y al mismo tiempo de otros rubros que tienen que ver con lo que nos prestan los organismos internacionales, con lo que nos prestan los bonistas que compran nuestros bonos, y a su vez, obviamente, lo que le devuelvo. Eso se llama la cuenta capital. Lo que le voy devolviendo de lo que me prestaron y lo que me prestan determina algo que se llama la cuenta capital de la balanza de pagos. No es necesario que lo sepan en detalle, este tema de la balanza de pagos, pero se lo voy contando para que entiendan. El corazón de la balanza de pagos, absolutamente central, es lo que le vendo al mundo y lo que le compro al mundo. Lo que le vendo al mundo son mis exportaciones, lo que le compro al mundo son mis importaciones. Otra parte importante de la balanza de pagos es lo que entra y sale en relación con la inversión extranjera. Cuando digo inversión extranjera, en ese caso me estoy refiriendo básicamente a la verdadera inversión y no a la timba financiera. La verdadera inversión son los que vienen a montar una planta en la Argentina o comprar una que ya existe, que no es lo mismo. Y después, obviamente, lo bueno que tiene eso es que se genera más capacidad productiva en el caso de montar una planta nueva. Cuando es un pase de manos de un argentino, un empresario argentino que le vendió a un extranjero, no hay gran cambio. Pero lo que tiene de malo es que si alguien trae dinero a la Argentina para montar una planta, para hacer algo, después se va a querer llevar divisas, dólares, yuanes, euros o algo como parte de su ganancia por esa inversión, royalties, patentes y demás. Eso va generando, entonces, meto plata por única vez, una inversión extranjera, y voy sacando todos los años hasta el día que se vaya esa empresa. Entonces es un stock y un flujo. Eso hay que tener mucho cuidado siempre en economía, de no confundir stock con flujos. ¿Ok? La extranjerización del sistema productivo argentino, que empezó en los años 70 con Martínez de Hoz y con la venta de un montón de empresas a los extranjeros y la timba y la fuga de los capitales de los argentinos que vendieron esas empresas o que las remataron, digamos, el Estado y demás, o que las tomaron, esa fuga de capitales fue la contrapartida de la extranjerización de nuestro sistema productivo y generó permanentemente que salga mucho dinero por estos conceptos de utilidades, dividendos, royalties y patentes que van hacia esas empresas. Estoy contando un poquito el tema de balanza, que no nos vamos a meter en detalle, pero es importante para que entiendan todo esto. Ahora, el corazón, como les decía, son las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones, a algunos delincuentes le van a decir que dependen del consumo interno, porque si hay mucho consumo interno queda menos saldo exportable. El saldo exportable sería lo que yo produzco, por ejemplo, de
cosas relacionadas con los alimentos, neto de lo que se comen los argentinos, de lo que se consumen los argentinos. El saldo exportable es ese, y algunos dicen que está bueno que a veces haya un poco de recesión interna y que el salario baje para que los argentinos consuman menos. No dicen que es comida, digamos, porque quedarían un poco mal. De esa manera exportamos más y la Argentina anda bárbaro. Claro que eso es una buena noticia para los exportadores, pero no es una buena noticia para esos que tuvieron que ajustarse el cinturón. Esto determinó que en determinados años, como en el 2002, tengamos un saldo exportable muy grande y de repente las exportaciones sean muy altas, pero las importaciones muy bajas porque la gente no tiene un mango para importar algo que ahora es carísimo. Piensen que en el 2002 el tipo de cambio saltó de 1, que hacía 10 años que estaba a 1, un peso, un dólar, a 3,75 en un mes, más o menos. Con lo cual todo lo que era importado valía 3 veces y media más, o sea, 3 veces y media lo que valía antes. O sea que las importaciones se derrumbaron como por un piano, que es lo mismo que pasaría ahora si el dólar, en vez de valer el oficial 100 pesos, de repente vale 350 pesos. Les aseguro que las importaciones se derrumbarían, ¿ok? Especialmente las de consumo, pero también las de inversión. Entonces, en la época de la convertibilidad, decían, bueno, como en la época de la convertibilidad, decían hace poco, cada dólar que había en el Banco Central permitía emitir un peso sin que hubiera un riesgo de que ese peso se desvalorizara. Hoy, como si fuera hoy, por ejemplo, agarro y divido todos los pesos que andan dando vuelta en la base monetaria, que son los billetes y monedas físicos, más los billetes y monedas que los bancos tienen depositados en el Banco Central por sus reservas técnicas, legales y demás, más lo que hay en cuenta corriente, que es de donde se libran los cheques, y también se puede incluir lo que hay en caja de ahorro y plazo fijo. Todo eso es la base monetaria con distintos M, M0, M1, M2, de acuerdo a lo que le voy metiendo. No es necesario que ustedes lo sepan, pero son distintos medios de pago que supuestamente hay, especialmente los billetes y monedas físicos, y si dividiera eso por la cantidad de dólares, te da el dólar teórico. Por ejemplo, si hay 1.000 millones de pesos y hay 1 billón de dólares, el dólar tiene que estar 1.000. ¿Está claro? Si en el Banco Central hay 1 millón de dólares y hay 1.000 millones de pesos dando vuelta, el dólar tiene que estar 1.000. Si hubiera 10 millones de dólares, tiene que estar 100 pesos. ¿Está claro? Obviamente los números son otros, pero esto es engañoso y tramposo, digamos. Y aparte no tiene nada que ver porque teóricamente esas situaciones, si todos fuéramos a reclamar que por nuestros pesos nos dieran dólares, cosa que en la convertibilidad se podía hacer teóricamente, aunque no de hecho, digamos, no tendrían que poder dar los dólares, ¿ok? Esto hoy es imposible porque nadie puede comprar más de 200 dólares por mes y de hecho hay mucha gente que ni siquiera puede comprar los 200 dólares por determinadas condiciones que están impuestas en ese mercado. O sea que es ridículo pensar que el peso tiene que tener los dólares para respaldar si alguien fuera a cambiarlo porque no se puede. Segundo, que la gente confíe o no confíe en el peso no tiene que ver con cuántos dólares hay en el Banco Central, sino con muchas cosas más además de esa. Cuánto se está, digamos, pagando con déficit, por ejemplo, que es otra de las cosas que dicen estos economistas, pero también cómo se están comportando los formadores de precios, o sea, la inflación, ¿okay? Que no necesariamente tiene que ver con si el Estado está emitiendo más o menos pesos. Son discusiones paralelas que ya hemos estado dando. Ahora, para entrar en el segundo punto, y sin extenderme tanto, porque si no, no vamos a llegar, ¿alguna duda hasta acá de esto que fue como una introducción? Hola Mariano, que entraste más tarde. ¿Todo bien? Bueno, el dólar blue. El dólar blue, que es un eufemismo para llamar al dólar ilegal, al dólar negro le dicen algunos, pero eso de negro ya ahora por cuestiones modernas no se puede decir mercado negro ni dólar negro, entonces dólar ilegal. El dólar ilegal o blue es un dólar poco relevante desde el punto de vista macro, que es desde el punto de vista de la economía real de la Argentina, la que realmente se mueve y no en la timba financiera, es poco relevante. Hay pocos millones de dólares comparados con los miles de millones de dólares que mueven las exportaciones e importaciones. Es decir, si alguien quiere importar o exportar, los movimientos que hace de los dólares o de los euros o yen, que terminan siempre convirtiéndose en dólares porque Estados Unidos todavía tiene el poder para imponerlo, pasan por el mercado oficial y el mercado oficial hoy son más o menos 100 pesos para redondear. Eso implica miles de millones de dólares.
En el dólar blue, en el peor de los casos, cada día se mueven algunas decenas de millones de dólares, 40, 50 millones de dólares, depende del día, depende si está complicado. Y eso lo mueven además entre pocos y además, al ser ilegal, no está reflejado en ninguna estadística, es todo estimativo, digamos, como estimar cuánto mueve la droga. Y es complicado estimarlo, yo he estado estudiando mucho ese tema hace muchos años y, y hay mucho invento, digamos. Pero en el caso de la droga, si uno dijera la cocaína, hay formas de estimar la producción de cocaína física por cuestiones de, digamos, de satelitales y de otras cosas, y de ahí estimar cuánto valen los mercados y demás. Pero es otra cosa. El dólar blue no. No hay producción física de lechuga, dirían algunos, o de arbolitos, o lo que sea. Es poco relevante y es más una herramienta de extorsión al gobierno, y lo mueven como una herramienta extorsiva, más que realmente una relevancia, incluso en el sistema financiero tiene poca relevancia. El dólar bolsa, contado con liqui, el MEP y otros, son dólares que usan algunas empresas para entrar y salir de la Argentina, justo en el límite de la legalidad, son legales pero están en el límite, y les permite aprovechar un tipo de cambio que es mucho más parecido al dólar ilegal que al dólar legal, pero también es poco relevante en el movimiento de la economía argentina, tanto la financiera como la economía real que mueven exportaciones, importaciones, esto de utilidades y dividendos, royalties y demás. ¿Okay? Hay otra relación que en general toman los economistas mercenarios, los mediáticos y demás, que es cuánto es las reservas que tiene el Banco Central en relación con la deuda que tiene la Argentina. Esto en otros países se toma también, pero no tiene mucha relevancia porque es la confusión entre stock y flujo. La deuda es un stock, las reservas son un stock y los pagos de la deuda son flujos. Entonces, si yo tengo toda la deuda proyectada a 30 años, que creo que es la última renegociación de la deuda con los bonistas privados, entonces lo que tengo que ir mirando es cuánto tengo que ir pagando de esa deuda como vencimientos, como intereses, como capital y demás, contra las reservas. Pero al mismo tiempo tengo el comercio exterior, que puede estar dejándome un saldo positivo o un saldo negativo, la balanza de pago, digamos, que tiene que ver en esa parte, en la de comercio exterior, con las exportaciones e importaciones. Entonces, si yo todos los meses, todos los años, por ejemplo, o este año y el anterior, vengo bien, porque los precios de los granos y los cereales y las oleaginosas y demás en el mundo están muy valorizados y estoy exportando muy bien y estoy importando poco porque mi país está en recesión, los salarios en dólares son bajos y demás, entonces todos los años por ahí estoy dejando un saldo positivo de 12 mil millones de dólares, 10 mil, 14 mil, depende. Entonces, si los vencimientos son 10 mil, 12 mil, no tengo por qué mirar las reservas del Banco Central, que es el stock, la caja. ¿Me entienden? Es lo mismo que si uno tuviera un comercio. Si uno tiene un comercio, no va a mirar los vencimientos que me vienen del banco sin mirar cómo está saliendo cada día la diferencia entre lo que le pago a los proveedores y lo que me queda de las ventas. Eso es lo que hay que mirar, ¿está claro? Entonces, nuevamente, hay que tener cuidado con stock y flujos. Obviamente alguien podría decir, bueno, ¿qué pasaría si yo en vez de tener superávit de balanza comercial, que es la exportación y importación, el juego de esos dos se llama balanza comercial, tengo déficit? Y en vez de estar acumulando dólares por mi comercio con el mundo, los estoy perdiendo, que es lo que pasaba durante la convertibilidad, que es lo que pasó durante el 2011-12 hasta mediados del macrismo, que después, claro, al dispararse el dólar se acomoda. En ese caso sí, estamos en problemas, porque a lo que estoy fugando al exterior de dólares porque le vendo menos al mundo de lo que le compro, además del turismo y otras cosas que obviamente en estos años se cayó como un piano, también está el tema de lo que tengo que pagar de deuda, con lo cual se juntan las dos cosas y estoy en graves problemas. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Y otra cosa importante que la puse ahí al final, en el anteúltimo punto, es con qué hipótesis de acceso a los mercados quiere decir, ¿el mundo me está prestando plata o no me está prestando plata? Bueno, a la Argentina no le prestan plata desde enero del 2008. La última vez que Argentina fue a colocar bonos en el mundo fue en enero del 2008 de mano del, comillas, Messi de las finanzas, Messi pero jugando para la selección de otro país, no el nuestro. Colocamos en enero del 2008 bonos en acreedores privados y fue la última vez. Después nos prestó el FMI el aporte de campaña para Mauri,
de 45.000 millones y no hubo más entradas de dólares ni de organismos, o al menos no relevantes, digamos, ni de organismos ni de acreedores privados. Ahora, si uno mira para adelante y dice, bueno, yo tengo tanto de reservas, estoy generando tanto de saldo de mi balanza comercial, que es cuánto le compro y vendo al mundo, y al mismo tiempo tengo que mirar cuánto va a estar dispuesto el mundo a prestarme a mí o no, porque eso tiene mucho que ver también con cuánto le tengo que pagar de los vencimientos que van ocurriendo. Si cada vez que ocurre un vencimiento yo puedo colocar un bono por ese vencimiento, lo que voy haciendo es, técnicamente, como llaman los economistas que han estudiado en Estados Unidos o que les gusta hacérselo fashion, es el roleo de la deuda, el rolling, que es rodarla, es hacerla, digamos, irla renovando. Hay muchos comercios y muchas empresas que también hacen eso, digamos. Van armando la bola de deuda y los vencimientos los van cubriendo con otra deuda. Mientras no se disparen las tasas de interés, estamos todos bárbaros. Si se dispara la tasa de interés, estamos al horno con papas. ¿Ok? Que es lo que pasó en los 80. Finalmente, la relación de reservas con las importaciones es otro medidor que dicen, bueno, con las reservas que tengo en el Banco Central, ¿para cuántos meses de importaciones me alcanza? Ese es más ridículo que todo, porque es, supongamos que no le vendo nada al mundo, ni me presta nada al mundo, ¿para cuánto me alcanza de importaciones lo que tengo en el Banco Central ahí acumulado el stock? Eso es ridículo porque no existe que importemos si no exportamos. Si comerciamos con el mundo, le vendemos y le compramos. Y al mismo tiempo, si efectivamente no le vendemos más al mundo porque nos bloquearon, también es poco probable que estemos importando del mundo. Así que ese es uno de los más ridículos de todos, digamos. Sí, obviamente, como les decía, hay que mirarlo en relación con lo que pasa con el saldo de la balanza comercial, de lo que le compramos y vendemos al mundo. Si las reservas están muy tiradas al fondo del pozo, digamos, y al mismo tiempo estoy todos los años perdiendo reservas porque estoy comprándole más al mundo de lo que le vendo y porque estoy pagando deuda y otras cosas, ahí sí se empieza a poner peligroso. Y esto no necesariamente es algo que instantáneamente va a generar un problema grave porque no vamos a poder pagarlo, pero los jugadores del mercado económico van a empezar a mirar a futuro cuánto tiempo pasa hasta que la Argentina colapse y no pague más la deuda o no puede importar y demás, y entonces van a empezar a apostar a que el dólar sube. Y esto es una profecía autocumplida. Si todos los jugadores económicos fuertes y medianos y chicos salen en manada a decir el dólar va a subir y a hacer publicidad de que el dólar va a subir y todo, y salen a comprar dólares, efectivamente el dólar va a subir tarde o temprano, primero el ilegal y después arrastrado el oficial porque se lo llevan puesto. Obviamente esto tiene mucho que ver con las restricciones. Si al mercado puede ir cualquiera a comprar todos los dólares que quiera, cosa que había en la época del principio del macrismo, en la convertibilidad y en una parte del gobierno de la Alianza, entonces ahí tenés un problema grave. Si hay restricciones para comprar dólares, el problema es un poquito menos grave. ¿Qué es lo que define entonces el tipo de cambio actual y futuro? Bueno, hay algo que llaman los economistas estudiosos del tema el tipo de cambio de equilibrio. Equilibrio en la Argentina es una palabra un poco fuerte, digamos, porque el equilibrio tiene que ver con un montón de cosas, que es la que voy a mencionar ahora, que son muy desequilibradas en la Argentina y por ende es difícil que el tipo de cambio se equilibre si todas las otras están fuera de equilibrio. Sin contar las cuestiones que tienen que ver con lo social y lo político. Estamos hablando, dejando de lado, como dicen los economistas, ceteris paribus, que quiere decir todo lo demás lo dejo tranquilo y fijo, dejando de lado la política y lo social, si yo viera que el consumo, la inversión pública y privada, la inflación, los salarios, la tasa de interés real, que es la nominal menos la inflación, y cuánto se mueve en mercado negro, informal, ilegal, subterráneo, y cuánto en el mercado formal. Si todo eso se queda relativamente estable y en equilibrio, supuestamente el tipo de cambio de equilibrio tendría que ver con esto que les comentaba de la balanza comercial, que es cuánto le vendo al mundo y cuánto le compro al mundo. También deberían quedarse equilibrados los precios de nuestras exportaciones y de las importaciones. Y también con quienes comerciamos, cosa que ha cambiado mucho. Los cuadros que yo les voy a mostrar ya están anticuados porque China viene avanzando muy fuertemente como socio comercial de la Argentina y en ese momento Brasil era mucho más preponderante, digamos, que lo que es ahora. Ahora China ha avanzado mucho, digamos. Lo mismo ha pasado con Brasil en relación con nosotros. China ha avanzado mucho con Brasil y nosotros nos hemos caído bastante. Pero todas estas variables que yo mencioné
no están en equilibrio. Entonces, el tipo de cambio actual y futuro tiene que ver con qué está pasando con la tasa de interés argentina, porque si la tasa de interés argentina baja, hay un montón de gente que decide comprar dólares, legales o ilegales, hay un montón de gente que decide comprar otros activos, digamos, y le mete presión al dólar. Puede ser también incluso que dinero que venía del extranjero para aprovechar esa tasa de interés local y después volver a salir en dólares ya no entre. En la época del macrismo, como había libre movimiento de capitales y había tasa de interés alta, venían los dólares, se cambiaban a pesos, ponían los plazos fijos y después volvían a comprar dólares y salían y ganaban cosas. En un mes por ahí ganaban acá lo que ganaban en 5 años en Estados Unidos o en 10 años. Entonces, estas cosas influyen. La inflación también, porque se supone que si hay un tipo, supongamos que hoy el tipo de cambio alguien dice, no, 100 pesos está bien. Es de equilibrio porque nos permite venderle más al mundo de lo que le compramos, porque permite que los movimientos de capitales no sean tan bruscos y además están regulados, porque a largo plazo vemos que si es estable esto, lo otro, nos va a permitir pagar la deuda. Claro, pero la pregunta del millón es, ¿y qué pasa con la inflación? Entonces, por ejemplo, este año estaba proyectada la inflación al 30%, pero el tipo de cambio del oficial se iba a mover 10% para arriba. Entonces, eso quiere decir que el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio nominal, cuánto vale el dólar, sacándole la inflación, iba a caerse. Es decir, si el dólar sube 10 pesos y la inflación subió 30%, el dólar subió 10 sobre 100, quiere decir que el dólar, el tipo de cambio es más barato en términos reales. Lo mismo con el salario. Si el salario sube 30% y la inflación 50%, el salario real se cayó. Todo el tiempo vamos a hablar de variables nominales y reales. ¿Okay? A su vez, si por alguna razón de crisis o lo que sea, el mercado informal en negro o subterráneo o ilegal toma mucha preponderancia, eso va a hacer no solamente que haya más movimientos que se van al dólar ilegal, al dólar blue, al contado con liqui, al MEP, a las cuevas, y también va a hacer que haya menos recaudación, y cuando hay menos recaudación al Estado le cuesta más incluso pagar la deuda y demás, con lo cual se complica toda la ecuación. Eso también influye. La inversión, al haber mucha inversión que tiene que ver con maquinarias y con insumos importados, también va a influir en cuántos dólares están demandando de importación y cuánto le queda al saldo del Banco Central y demás. Y finalmente algo muy importante es cuando el consumo está fuerte, porque el salario real está fuerte, se compran muchas cosas nacionales, pero también importadas. Y también hay turismo. Y eso genera una demanda mucho más fuerte de dólares para importar cosas, incluso para ahorrar y demás, y eso también le mete presión al tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio en un país como la Argentina tiene que ver no solamente con cuánto le vendo y le compro al mundo, sino también con el consumo, con la tasa de interés, con la inversión pública y privada, con las percepciones que hay respecto de la solidez de un gobierno, incluso, o sea, la estabilidad política y demás. Incluso, como viene ahí en el segundo punto, si de repente se prevé una sequía muy fuerte en la Argentina, esto va a determinar que nuestra cosecha sea mucho peor, digamos, y ese es nuestro principal objeto de exportación, o si se vienen cayendo por una razón de recesión mundial los precios de nuestras exportaciones, los granos y demás, también va a hacer prever a los jugadores del mercado que todo el tiempo están tratando de hacer sus apuestas, que el dólar va a ser más caro en la Argentina porque va a escasear. El precio del dólar, como todo precio, cuanto más escasea algo, más alto es y viceversa. Finalmente, las decisiones respecto de cuánto pagan de impuestos arancelarios y distintas tasas, lo que se importa, y cuánto le retengo a los exportadores, son muy importantes, incluso dentro de bloques como el Mercosur, y ahora, por ejemplo, que tenemos problemas porque Uruguay quiere hacer dentro del Mercosur un acuerdo de libre comercio con China, pero eso, si Uruguay tiene libre comercio con la Argentina, Brasil y Paraguay, y de repente hace un acuerdo de libre comercio con China, es como que tendríamos que poner una barrera con Uruguay, pero el Mercosur no lo permite. O lo sancionamos, o lo excluimos, o lo expulsamos, digamos, porque no tendría sentido mantenerlo en el Mercosur y que las cosas chinas entren, le pongan una etiqueta o una cajita y vengan a la Argentina o a Brasil. Así que ahí tenemos un problema. Y este tema de cuánto se pone de aranceles, de retenciones en las exportaciones y demás, influye en qué va a pasar con el tipo de cambio del dólar, el tipo de recambio real hoy y en el futuro. Y otra cosa súper importante es qué está pasando con nuestros principales socios comerciales. En el caso de la Argentina, Brasil, China y también de alguna manera Estados Unidos y la Comunidad Europea. Después vamos a ver cuadritos próximo
de cómo se reparte eso. Si en esos países de repente hay cambios muy fuertes del tipo de cambio, por ejemplo en Brasil, o en el propio Europa, o en algún momento en China y demás, eso va a influir en la relación de cuánto cuestan las cosas de ese país en el nuestro, digamos, porque la conversión tiene que ver con su conversión de su moneda al dólar y del dólar al peso. Entonces esas cosas también influyen muchísimo, ¿okay? O sea, lo que está ocurriendo en nuestros principales socios comerciales. ¿Qué es un socio comercial? Y eso tiene que ver con esta próxima presentación, digamos que está tardando, no sé qué pasó. Ahí viene. Socio comercial, como dice ahí, es la participación en el comercio exterior total de la Argentina. Se dejó de escuchar, ¿no? Oh. Sí, se dejó escuchar. No, se escucha finito como la vez anterior. Y rápido. Amarillita.